ustedes cómo están? ¿Cómo andan en Paraguay con esta pandemia? Eh, Y estamos bien, si querés venir acá, te recibimos con mil gusto. Si te vas a Paraguay con mil gusto, yo. Ay, pues claro, cuando quieran, cuando pueda pasar, porque en este momento no hay cómo. Sí, Es un poquito, solamente estamos teniendo conexión ahora mismo con Uruguay, que se llaman vuelos burbujas, se llaman. ok, súper, maravilloso. Acá tenemos ahora, doctora, 15 personas que se están uniendo. Esperamos un ratito más, ¿sí? Cuando tú quieras, yo no tengo problema. Claro que sí. Ya está con el café, yo acá con el agüita, ya tomé mi café, digo, ahora estoy con el agüita, con el agua. Ay, yo tomo agua todo el día. Yo me tomo 2 cafés al día, uno por la mañana y uno por la tarde. Soy- Y después el vino que dijiste el sábado, se me quedó eso, ¿eh? Así que los mendocinos te van a querer llevar sí o sí a Argentina. Pues esperemos que sí, porque a mí me fascina Argentina. A mí me encanta todo el sur, me encanta. Me encanta Su- O estás recorriendo, estuviste por Chile, ahora estuviste un tiempito también ahora por tu país, también que te escuchamos el sábado y ahora viniste a Paraguay. Después creo que te vamos a ver el miércoles, te vamos a ver en Argentina, o sea que estás muy solicitada, ¿eh? en Y estás igual que la pandemia, estás muy en moda. La semana entera estoy con un grupo de España. También estuve la semana pasada en Venezuela. He viajado mucho en esta pandemia. Estuve en México también. No, he sido muy afortunada. He tenido muchas invitaciones fascinantes. Ahorita me llamaron va a haber un curso que va a promocionar GAM, la empresa de aditamentos para higiene dental, y también me hicieron una invitación muy rica para Argentina. Bueno, ahí vamos, delicioso. Mientras se pueda compartir conocimiento, soy la primera apuntada. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a empezar. La Vamos a doctora es Claudia Cecilia Restrepo Serna. tal cual. Es colombiana, es venezolana porque siempre hay una ascendencia por el toñito. No, yo no tengo nada que ver con Venezuela. Me encantan los venezolanos, excepto su presidente. Bueno, Pero y ahora van a sumarse a hacer pan tuyo y a todo investigaciones, ¿verdad? Vamos a hablar de bruxismo y articulación temporomandibular en niños y vamos a romper todos los paradigmas, que es lo que nos tenés acostumbrados siempre. O sea, lo que dice Claudia Restrepo, porque me dijeron, en Colombia sí o sí se mencionan los dos nombres. ¿Es así? Claudia Cecilia, por eso te pregunté. no, mira lo que No pasa. tanto. No, realmente no se usan los dos nombres. Es que somos muchos. Lo que pasa es que yo tengo un nombre, un primer nombre y un apellido que son muy comunes en Colombia. O sea, si tú abres pues ya no, porque ya no usamos directorio telefónico, pero si tú abrías el directorio telefónico, la mitad del directorio se llama Claudia y la otra mitad es Restrepo. Entonces, debido a que somos pues un nombre muy común, con un apellido también muy común, donde hay muchas personas que tienen pues mi mismo nombre, además muchos odontólogas que tienen un nombre, por eso es Claudia Restrepo Serna, más que Claudia Cecilia, no me dice sino mi papá para regañarme. Y uno de mis socios que toda la vida me ha dicho Claudia Cecilia. Ya. Ay, De resto nadie me dice Claudia Cecilia. Nadie, absolutamente nadie. yo apunté 4 o 5 ejes y permitíme hacerte como una señalización. Un aumento de hidrato de carbono, un aumento de azúcar, el nivel de sedentarismo, una alteración del sueño en la cual uno no sabe si es de día, es de noche. Creo que no pasó en este primer tramo de lo que
Creo que la moda fue buscar pandemia, cuarentena, que esta cuarentena que es 40 días se volvió una eternidad para muchos. Otros nos confinamos, esa es otra palabra que se buscó mucho en la Real Academia Española, ¿verdad? Y nos confinamos mucho, los que somos docentes, los que somos apasionados, nos refugiamos un poquito en esto que es Internet y estar un poco consustanciados con personas que hacen investigación, docentes que abrazan la misma pasión que nosotros, que es investigación y, por qué no, ontopediatría. Y me cabe muy personalmente que verla a un odontopediatra investigador a veces medio que cae un poquito pesado capaz, no sé, ¿verdad? Pero muy, muy extraño. Y yo siempre le digo que somos clínicos, nosotros sí o sí vemos todo, es como si fuera que jugamos de arquero, jugamos ahí bien atrás, entonces vemos todo lo que realmente queremos entender, ¿verdad? Pensar lo mismo, ¿por qué llegó al punto que tenemos un estrés bastante elevado, doctora Claudia? Pero te estás refiriendo a la época de la pandemia. Específicamente ahora. Mira, ¿qué pasa? Lo que sucede es que el cerebro de los humanos, y no estoy hablando del de los niños exclusivamente, sino el de los seres humanos, depende en gran medida de la anticipación. Entonces, cuando a nosotros nos dijeron, y tú tienes razón, hay una diferencia entre aislamiento y confinamiento. Se aísla a las personas que están enfermas y se confina preventivamente a las demás. Son dos cosas diferentes. En realidad estamos confinados, no estamos aislados. Cuando en marzo nos dijeron a la gran mayoría de países en Sudamérica que debíamos entrar a confinamiento, fue de un día para otro, donde no hubo la posibilidad de adaptarnos, ni de anticipar, ni de prever nuevos hábitos y rutinas. Esto lo que hace es que, en primera medida, pues se activa la amígdala cerebral, que son dos pepitas que están al lado del hipocampo, pero es una sola estructura, se llama la amígdala cerebral, y esa amígdala cerebral encargada de percibir estímulos externos, sobre todo aquellos que tienen que ver con ansiedad, con depresión, con estrés, etcétera, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, cuando nosotros entramos, digamos, sin esa anticipación, sin esa posibilidad de prever lo que estaba sucediendo, lo que pasó es que la amígdala se vuelve hiperreactiva y da respuestas muy rápidas y muy rudimentarias. Esas respuestas de la amígdala cerebral pueden llegar a romper con hábitos, pueden llegar a romper con muchas de las rutinas que teníamos establecidas. Además, porque pues obviamente no tenemos la posibilidad o no tuvimos la posibilidad de reestructurarlas y decir, okay, a partir de ahora entonces nosotros vamos a tener, ya no nos vamos a acostar, no sé, a las 8 de la noche en el caso de los niños, sino que ya se pueden acostar un poquito antes, sino que como los adultos estamos en un nivel de estrés que incluso llegó a sobrepasar los niveles tolerables de cortisol, pues a los niños les pasó lo mismo por un sistema de neuronas espejo, o sea, simplemente por el ejemplo. Entonces, muchos hábitos y rutinas que están asociados con bruxismo, por ejemplo, el sueño, y enseguida, si quieres, desligamos, digamos, partimos un poquito de eso. Entonces, el sueño, la dieta, los momentos para hacer la comida, en ese momento cambió también porque empezó a suceder que teníamos que existir pero no convivir en el mismo espacio, porque pues los papás están trabajando, muchos papás se volvieron en ese momento, papás y mamás se volvieron al tiempo profesores, papás de casa, para la carga se debe cuadriplicó para todos. Entonces eso hizo que el tiempo que los padres compartían con los niños en este momento se volviera diferente, y además de volverse diferente,
también cambió la calidad. Y no necesariamente mejor o peor, sino que cambió. Porque claramente si tú no tienes los conocimientos para ser profesor, pues puedes llegar a ser un profesor que está acompañando, pero ¿de qué manera estás acompañando? Porque esa compañía puede aumentar el estrés del niño, dependiendo del tipo de compañía que tú estés dando. Entonces, papás normalmente podían, hay tres tipos de padres, que son los padres autoritarios o dictadores, digámoslo así, otros que son los inductivos y otros que son los permisivos. Entonces, los papás permisivos que hacen que todo pueda pasar, que no hay reglas, que no hay normas, que no hay hábitos, pueden hacer que haya mayor falta de previsión de lo que viene. Y esa falta de saber qué viene, cuál es mi rutina, cuál es mi hábito, genera unos niveles altísimos de estrés traducidos en aumento, pues no en aumento, tal vez en cambios en la serotonina y la dopamina, que son los transmisores más relacionados con bruxismo, pero también en la melatonina, que regula el sueño, y también en el cortisol, que es el que hace que pasemos de un estrés agudo positivo a tóxico. Entonces, cuando esto empieza a suceder, los padres que son indulgentes o que son permisivos, los niños entran en mayor estrés. Lo mismo sucede con los dictadores o con los autoritarios, ¿cierto? Y estos dos tipos de padres, por ejemplo, los indulgentes que no hacen un buen acompañamiento del proceso escolar, y yo no estoy diciendo que se sienten a estudiar con sus hijos, pero sí que los espacios estén disponibles y dispuestos, y que haya padres dispuestos así a cosas tan básicas. Jorge, en este momento se cayó el internet, no encuentro el link de la clase, y los padres son haga lo que pueda, mi amor, no hay problema. Eso genera estrés en los niños, mucho estrés, porque pasaron de tener un acompañamiento 100% del tiempo de sus profesores en el colegio a no ser acompañados en casa. El otro extremo: hágale pues, siéntese, trabaje. No sé qué, son las 10 de la noche y el muchachito, el papá no lo ha dejado parar ni a respirar. También genera un estrés tóxico. ¿Cuál sería el punto ideal intermedio, que es el padre inductivo, los padres y madres inductivos, los que hacen un acompañamiento sin que ese acompañamiento llegue al extremo de prevenir la autonomía, ¿cierto? Donde hay unos hábitos, hay unas normas claras, unas rutinas claras que favorecen el desarrollo cerebral, pero que permiten al niño ser el mismo, ¿cierto? Ese es el panorama ideal, ese es el que necesitamos. Pero como eso no es no digamos es una regla generalizada, el tipo de parentalismo que hacemos influye mucho más ahora en la cuarentena sobre el bruxismo, y de hecho hay muchos estudios, muchísimos, que muestran que el tipo de padre está asociado al bruxismo. Si eso lo llevamos a la realidad de la cuarentena, pues nos vamos a dar cuenta que esto se puede duplicar o triplicar el efecto. ¿Me van a entender? Sí, lo que nosotros estudiábamos siempre era que teníamos un hijo, nosotros somos personalidad tipo A y tendríamos hijos de igual condiciones, como estaba explicando. Había muchos artículos que hablaban de ello. Es así, ¿verdad? Lo referencio en un eje más psicológico, por así decirlo. Yo te estoy hablando más desde la neurociencia, porque yo pues realmente no soy psicóloga, trabajo con ellos, los necesito, pero yo no soy psicóloga. Todo lo que yo tengo es de la neurociencia. Y digamos que las investigaciones que tengo, muchas están alrededor de la ahora. Cuando a mí me costó mucho entender como alguien así que venía mucho del libro, no tanto artículos científicos, por qué bruxismo no era para somnia, no era para función. Te chocas contra un muro en la cual te cuesta un poco revolucionar y poner en orden un poquito.
Y ahí me encontré con una Claudia en la cual hizo poner mucho más grande mi signo de interrogación, porque tengo un profesor en Mendoza que me decía, mientras yo me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Entonces, yo creo que hay que ser como un niño de 3 años y preguntarse permanentemente qué está cambiando o qué está evolucionando. Por eso de repente esta pregunta. ¿Qué Mira, el bruxismo es para sábado insomnia? ¿Es para función? no es para somnia y no es para función. El bruxismo puede estar asociado a una parasomnia y puede estar asociado a una parafunción. Pero es que el bruxismo no es un diagnóstico per se. Y aquí viene el prisma. Es una parasomnia. El bruxismo no es una parafunción, porque el bruxismo no es un desorden. El bruxismo es un síntoma. Entonces, en la medida que el bruxismo es un síntoma o un signo, Súper, te escuchamos súper bien. maravilloso. Entonces, mira, lo que sucede es que cuando hay cuando hay un trastorno, una patología, una parasomnia, se requiere que haya un diagnóstico y un tratamiento para esa parasomnia, para esa parafunción, para ese trastorno. ¿De acuerdo? El autismo es un síntoma, es un comportamiento que puede estar asociado a cualquiera de ellos, pero que no es uno de ellos. Es como, regálame un segundo. Regálame 2 segunditos, Jorge, por favor. Sí. Hola, mi amor, es que estoy en un live con Paraguay. Aló. Aló, estoy en un live con Paraguay, mi amor. No, yo voy entonces ahora, mi amor, no te puedo explicar en este momento, no te preocupes. Hola. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces mira, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con estos conceptos que tenemos tan arraigados? El asunto funciona. Si tú llevas el niño, por ejemplo, al pediatra porque el niño tiene tos, el pediatra no empieza a buscar la tos. O sea, el pediatra empieza a buscar de dónde salió la tos, si hay una neumonía, si hay una alergia, si hay un reflujo gastroesofágico, en fin, ¿qué está pasando por el que llegó la tos? Lo mismo pasa con el bruxismo. Tú tienes que empezar a buscar de dónde está saliendo el bruxismo. ¿Sí? No puedes empezar a creer que el bruxismo es la patología y el fondo del... Entonces, en ese orden de ideas, tú debes preguntarte, buscar si hay una obstrucción respiratoria, si hay una apnea obstructiva, debes preguntarte si hay flujo gastroesofágico, que en muchas investigaciones también se ha demostrado que es un factor importante de origen de bruxismo. Debes preguntarte también, o debes preguntarle a los padres, si ese chiquito está tolerando bien el estrés, cómo le va en el colegio, si ha habido bullying, cómo es la relación con sus compañeros, también cómo es su relación con la comida. Ya está en este momento teniendo un alto consumo de azúcar, y es especialmente importante en cuarentena. Y también es importantísimo ahora en la cuarentena el uso de pantalla. En una de las investigaciones nosotros demostramos que hay una relación estrecha entre el bruxismo del sueño y el uso de pantallas, sobre todo aquellas que están vigentes 2 horas antes de dormir. Esto es absolutamente importante para poder obtener información que me permita saber de dónde está saliendo este bruxismo. Ahora, los desórdenes respiratorios son una parasomnia. Sí, la respuesta es sí, pero no es el bruxismo, es el trastorno respiratorio. El reflujo gastroesofágico es un trastorno, es una enfermedad, ¿sí?
el bruxismo. No, es un comportamiento, es un síntoma que está asociado. Entonces ahí es la respuesta de, esto es una parafunción, esto es una parasomnia, no, esto es un comportamiento. Y a eso es a lo que hemos llegado en los conceptos después de revisar 2.000, 3.000 investigaciones. Es un comportamiento que incluso el bruxismo de vigilia y del sueño están asociados en muchos casos a un mecanismo de defensa para el estrés agudo, que cuando se vuelve tóxico, cuando se vuelve crónico, cuando no se puede resolver el origen, en ese momento ese bruxismo se puede volver un problema y puede generar daño porque se sobrepasan los mecanismos de defensa y hay una depresión del sistema inmunológico. Entonces, en ese momento, el bruxismo puede generar daño. Pero eso no lo convierte en enfermedad. ¿Sí me ¿Podría ser punto, Diana? No lo ¿Podría ser punto, Diana? podría, es la disminución de la actividad del sistema inmunológico lo que hace que el bruxismo en algún momento pueda generar daño. Es la disminución de los ciclos de sueño y el aumento de los microdespertares, por ejemplo, o la alteración del sueño REM, no REM, lo que va a ser el problema. El bruxismo es el síntoma, es el comportamiento asociado. He leído mediante los archivos que me habían mandado tus artículos, que son 4 patitas de cómo vos podés entender que el bruxismo se halla en pacientes en una franja etaria preescolar, en niños. El tema de los desgastes dentarios, por un lado, que tenés un artículo vasto en eso. No hay desgaste, ¿sí? no hay asociación de desgaste con bruxismo. No. ¿Ansiedad, estrés? ¿Con qué? ¿Con el desgaste? Con ansiedad, estrés. Ansiedad, estrés, pero no ansiedad y estrés. Es la duración de la ansiedad y el estrés lo que puede generar bruxismo y también cuáles son las herramientas que tiene el niño para afrontar ese estrés y esa ansiedad. Porque lo que te decía ahora, el estrés y la ansiedad, el bruxismo es incluso un mecanismo de defensa para el estrés y la ansiedad agudos, o sea, para el estrés agudo. El problema es que ese estrés se vuelve tóxico, es decir, si se vuelve crónico. Sí. Exacto, pero no es el desgaste, Jorge, hay que salirnos de la boca. Sí. El bruxismo, no, yo quiero ser así como no. El bruxismo no genera desgaste. El bruxismo puede empeorar la severidad del desgaste, aumentar la severidad del desgaste. Pero el origen del desgaste, el bruxismo no genera desgaste. No genera desgaste dental, si no hay una boca ácida que esté preparada para desgastarse. O sea, del estudio que tú estás hablando, nosotros evaluamos la asociación del bruxismo del sueño y la dieta con el desgaste dental en más de 2.000 pacientes, en más de 2.000 clientes, perdón. Y lo que encontramos es que el origen del desgaste es la alimentación, la edad, o sea, el abuso de la dentición, digámoslo así, pero no es el bruxismo como tal, el origen, ¿cómo lo dijéramos? La causa original. Si hay una boca ácida por consumo de azúcar, reflujo gastroesofágico, uso de inhaladores que se usan mucho, no sé en Paraguay, pero aquí incluso podríamos hablar de indiscriminado, el uso de inhaladores para obstrucciones respiratorias, alergias respiratorias, etc. Cuando tú preparas la boca en acidez para que haya desgaste dental, para que haya desmineralización, el bruxismo empeora la severidad, pero no es el origen del desgaste.
Y ese artículo es bien tricky por el... Algo también que me gustó mucho es, contame, ¿cómo es la calidad de vida de los pacientes que bruxan? Hay un artículo, un apartado bien, si puedes refrendar otra vez, si puedes comentar. Lo que nosotros encontramos aquí, nos están diciendo, Jorge, que se escucha un eco que yo también escucho. Creo que de pronto es tuyo, porque yo me quedo en silencio y lo sigo oyendo. Ah, no sé cómo mejorar. ¿Tú no oyes el eco? No, yo no escucho el eco. Ok, bueno. Es tuyo, entonces pues yo no puedo hacer nada al respecto. Bueno, mira, lo que me dices de la calidad de vida, nosotros estudiamos 1.585 niños de Medellín, de mi ciudad, y el área metropolitana, que son en total más o menos 3 millones de habitantes. En total, de Medellín, la área metropolitana. Hicimos un muestreo que fue un muestreo representativo de la población en niños, y lo que evaluamos fue, aplicamos un instrumento validado. Esto es muy importante siempre en investigación, usar herramientas que estén validadas para que los resultados sí sean confiables, y encontramos que hay asociación. Yo no quiero referirme a decir la calidad de vida de los niños bruxómanos es tal o tal o tal, no, hay asociación de algunas situaciones de la calidad de vida con bruxismo del sueño. Por ejemplo, encontramos que hay una alteración emocional de los niños, también alteraciones en su función escolar y principalmente de la función escolar relacionada con la memoria. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que el bruxismo del sueño se da principalmente durante el sueño REM. Y es durante el sueño REM que los conocimientos del día se incorporan en la noche. Entonces, cuando los conocimientos del día se incorporan en la noche durante el sueño REM, y ese sueño REM está alterado, tus patrones de memoria están alterados también, ¿cierto? Esa es la explicación a por qué está alterada esa función, sobre todo en la función de la memoria. También está muy relacionado con trastornos que tienen que ver con la higiene de sueño. Por ejemplo, dormir menos horas. Los niños, hasta del momento en que se está sueño hasta el momento, hasta los 10 o 12 años, los niños deben dormir entre 10 y 12 horas para que hayan tres picos de melatonina y los ciclos de sueño REM y no REM se vean regulados también. Cuando esto no sucede, se ve alterados los patrones también de memoria y hay somnolencia diurna. Y esa somnolencia diurna lleva a muchas alteraciones de estados de ánimo y lleva a muchas alteraciones escolares, digamos, en los procesos de aprendizaje. Por eso hoy en día tenemos muy relacionados los trastornos de aprendizaje con bruxismo del sueño. Esos fueron nuestros 3 principales hallazgos respecto a la calidad. Nosotros decimos, duermo el cuerpo, pero no el conflicto, decimos. Duerme el cuerpo, no el conflicto. Pero digamos que los niños no tienen mucha rumiación nocturna. Tiene más que ver es con sus hábitos de sueño, a menos que realmente se haya un trastorno. Y recuerda que al principio te dije, el bruxismo no es un trastorno, pero puede estar asociado a un trastorno. Sí, súper. Acá te preguntan, doctora, habíamos escuchado tu exposición excelente sobre bruxismo de sueño, pero no te pudimos escuchar bien de qué opinabas sobre bruxismo de vigilia. Y encima hay muchos artículos que hablan más de bruxismo de sueño y no tanto de vigilia. ¿Qué opinas sobre esa parte de bruxismo de vigilia? Más allá de qué opino, Jorge, que he estudiado. Sí. Hay muy poco, como dices, hay muy poca literatura, tanto en niños como en
estudios acerca del bruxismo de vigilia, hay muy poco. ¿Qué es importante? Saber que apenas estamos empezando a establecer metodologías que nos permitan hacer un estudio juicioso del bruxismo de vigilia. Actualmente estamos trabajando en una metodología que se llama evaluación ecológica de momento y consiste en hacer como una evaluación de las condiciones que tienes en cierto momento que te permitan hacer como una conciencia de la postura de tus músculos, de tus dientes, en fin, de tu postura, pues, no solo de la postura de los músculos, sino de la postura corporal y de la posición y fuerza que tienen tus dientes en este momento. Estamos utilizando en particular una herramienta que se llama BroxApp, que es una aplicación, y hay una aplicación que es para uso clínico y otra que es para uso en investigación. O sea, hay BroxApp Clinical y BroxApp Research. Esa aplicación la usamos programando 5 alarmas y con esas 5 alarmas lo que nosotros hacemos es verificar, le explicamos muy bien y además la aplicación es muy clara, explicamos además muy bien a nuestros sujetos de investigación, a nuestros chiquitos o a nuestros adolescentes, que es en quienes las estamos usando, les explicamos cuáles son las 5 posturas que va a evaluar la aplicación. Una es músculos y dientes relajados, otra es músculos relajados, dientes en contacto, otra músculos en apretamiento, dientes en contacto, o sea, como ejercitando fuerza. Otra es músculos relajados, dientes moviéndose. Y otra es no hay contacto dental y hay movimiento muscular. Esas son como las categorías que tenemos, digámoslo así. Y lo que sí hemos encontrado en los resultados preliminares, tanto en niños como en adolescentes, y que previamente ha sido encontrado en adultos, es que genera mucho más daño. Cuando hay asociación a daño, hay más daño del bruxismo de vigilia que del bruxismo del sueño respecto a los trastornos temporomandibulares. ¿Puedes repetir esa parte otra vez, Doc? Bruxismo de vigilia es mucho más consecuente que el bruxismo de sueño. Consecuente no. Tiene más efectos sobre, o sea, puedes tener mayor relación con trastornos temporomandibulares en el bruxismo de vigilia que en el bruxismo del sueño. Ahora, esto es muy importante, porque que nos salgan a decir que todavía por hijo que es más dañino el bruxismo de vigilia que el sueño. No, no es más dañino el uno ni el otro. Está más asociado, muy distinto. Más relacionado. Estamos hablando de causa y efecto, porque se tendrían que unir otros muchos factores. Yo puedo hacer fuerza todo el tiempo, no tengo un factor psicosocial que me esté causando una inmunosupresión, por ejemplo, un aumento de cortisol para que haya inmunosupresión, no tiene por qué ocasionar ese apretamiento daño. Pero como seguro que esta pregunta hasta el hartazgo, doctora. Bruxismo fisiológico, bruxismo patológico, era tema de examen siempre. Pero espérame, te acabo de explicar esto. Pero, o sea, para que haya daño, tiene que haber unidos muchos factores que no son exclusivamente el bruxismo de vigilia. Está más asociado a daño porque está más asociado a niveles altos de cortisol, que hacen que haya una inmunosupresión y que de forma como una consecuencia pues haya más disposición del sistema para que haya daño. Ahora, hay mucha más asociación del bruxismo del sueño como síntoma a cosas que son más graves. Por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño puede matar a una persona. Y está mucho más relacionado con bruxismo del sueño que con bruxismo de vigilia.
Sí, y ahí te quiero mencionar algo y quiero recordar porque estuvimos y tu charla el día sábado la estuve apuntando. Bruxismo de sueño, relacionamiento con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Los pacientes que roncan, consumo de azúcar, el tema de la dieta, y hablaste de repente la cantidad de gramaje, de 2 a 18 años prácticamente una cantidad de 25 gramos nada más. Yo creo que muchos nosotros, pum, para arriba, Para, levantamos para los adultos 25, es muy poquito, lo que pero eso no es relación, esos gramos no están relacionados con esa cantidad de azúcar es una ordenanza de la Organización Mundial de la Salud que sacó respecto a factores de riesgo para muchas otras enfermedades, para diabetes, para hipertensión, para obesidad, para trastornos de aprendizaje. No tuve en cuenta porque bruxismo, yo creo que ni siquiera está en la lista de la OMS. patología pulmonar. Pero por eso te digo que ese gramaje es una ordenanza de la OMS para prevención de muchas otras enfermedades, que si tú te fijas, hay muchas de ellas que se han relacionado con bruxismo, pero bruxismo como un comportamiento, no como una enfermedad. Te hablo un paréntesis a todo esto. El azúcar es adictivo, es cierto eso, porque los pediatras nos meten mucho eso en la cabeza. Mientras más azúcar comemos, más queremos. No nos lo meten en la cabeza, es que vayamos a la evidencia. Hay cualquier cantidad de evidencia. El azúcar estimula el circuito de recompensa en el cerebro de la forma más similar posible con los psicoactivos. O sea, las drogas psicoactivas estimulan las mismas estructuras cerebrales de forma anómala que el azúcar. Lo que pasa es que es a una escala mucho menor. Pero básicamente lo que sucede es que cuando tú entregas azúcar al cerebro de forma gratuita, o sea, a través de azúcar libre, etcétera, lo que vas a hacer es aumentando el umbral. La dopamina es un neurotransmisor que es indispensable para la atención, motivación, perseverancia y recompensa. Cuando todos necesitamos dopamina. El problema es si está hacia arriba o si está hacia abajo. ¿Qué hacemos con el azúcar? La subimos de forma gratuita. Eso ni siquiera tiene que ir a intestino grueso, no está, digamos, pasando por toda la flora intestinal que necesita para que haya un metabolismo adecuado de la dopamina. Entonces, cuando le entregamos azúcar al cerebro, cuando le entregamos dopamina gratis al cerebro, lo que sucede es que se estimulan los circuitos de recompensa de forma anómala. Y cada vez tú vas necesitando más azúcar para obtener la misma cantidad de atención, motivación y perseverancia. Entonces, no es que a los pediatras nos digan, es que la evidencia lo muestra. Para completar lo que estabas diciendo, bruxismo de sueño, síndrome de apnea obstructiva, consumo de azúcar, lo que los adultos no podemos y no tenemos también, resiliencia y tolerancia al estrés. Y eso es muy importante decirlo porque los niños nosotros tenemos un estudio muy lindo que está en el International Journal of Pediatric Dentistry, donde mostramos que los niños con bruxismo tienden a tener una personalidad más tensa y ser más ansiosos con respecto a los no bruxómanos. ¿Qué te dice eso? Están expuestos a los mismos estresores, pero tienen los mecanismos de defensa. Y uno de ellos son los padres, el tipo de parentalismo que los niños están recibiendo. Y también habíamos hablado del tema del bullying, ¿sí? Ahora tiene un nombre más en inglés, pero en realidad siempre existió eso. En realidad siempre existió, pero digamos que hoy lo tenemos tipificado y tenemos... Te escucho muy bajo.
Te escucho bajo. Es que no, yo lo que estoy oyendo es un eco todo el tiempo. Te estoy oyendo en un Es eco tu constante. eco, Doc. No, yo no tengo Hija, eco. escucho horrible. Porque yo me quedo en silencio y sigo oyendo. Voy a hacer lo siguiente. Espérame un rato. Voy a conectarme acá. Bueno, les digo mientras estoy desenredando esto. Uno era el tema de resiliencia y tolerancia al estrés, y el otro es rutinas de sueño que te había también abocado, ¿sí? Rompimos todas las rutinas de sueño de Dios por haber. A veces los chicos duermen a la siesta, a la noche muy tarde, y no tenemos los ciclos circadianos bien marcados. Exactamente. Es así, Eso, doctora. y yo les digo mucho a los padres que lo que tenemos que lograr hacer es restablecer nuevos hábitos y rutinas para la cuarentena. No quedarnos en lo que va, ya va a llegar, ya vamos a volver, ya. No, 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 no. Ellos van a tener un cambio que incluso pudiera llegar a ser constante en su fisiología. Entonces necesitamos restablecer hábitos de sueño, restablecer rutinas de sueño para que podamos lograr establecer nuevamente todas estas características que necesitan los niños para que su cerebro funcione de forma equilibrada. Súper. Hay una Ahora, frase que decía, dormir es crecer, decía. Dormir es crecer, y más en niños. Dormir es crecer. no, pero es que es crecer, eso no es una frase, eso es ciencia. Es que en la medida, cuando más sube la hormona de crecimiento es durante el sueño. O sea, cuando más sube la hormona de crecimiento y la melatonina es durante el sueño. Entonces, respecto a si el bruxismo es fisiológico o patológico. No, mira, hay una neuromodulación que, digamos, hace que haya mayor susceptibilidad en ciertos momentos de la vida a tener bruxismo, sobre todo por la señalización de dopamina y de serotonina. Y casi que esa neuromodulación nos lleva a que haya un ascenso que va paulatino hasta llegar a su máximo pico en la preadolescencia, adolescencia, y empieza a bajar. Si el bruxismo fuera fisiológico, todos tendríamos bruxismo. O todos de niños lo hubiéramos tenido. Y la prevalencia del bruxismo, en una revisión sistemática que nosotros publicamos en niños, la prevalencia de bruxismo es entre el 3 y el 40%, dependiendo del tipo de evaluación que se haga, dependiendo de la zona geográfica, dependiendo de muchas razones, ¿cierto? Pero lo que sí es claro es que a los que tenemos bruxismo o los que tuvimos bruxismo, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces es importante entender que no es fisiológico. Tenemos en algunos momentos de la vida mayor cantidad de riesgo, mayores factores de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a un niño de 8 años, por decir algo, de 7 años, tú lo pones a dormir 6 horas, no tiene sus hábitos, se va a ver más afectado que un adulto o que un adolescente. ¿Por qué? Por el cronotipo, por el ciclo circadiano, porque alrededor de la adolescencia, ya en una adolescencia tardía ya empieza a disminuir la cantidad de horas necesarias para dormir, ¿cierto? Entonces, si el joven de 17 años duerme menos tiempo, duerme unas 7 horas, pues obvio le va a ser mucho menos susceptible a bruxismo que si un niño de 7 años duerme las mismas 7 horas. ¿Me hago entender? Pero eso no quiere decir que el bruxismo sea fisiológico, sino que hay momentos en que los factores de riesgo son mayores o menores. Ya. Pero entonces, fisiológico nunca. ¿Y patológico? Y patológico tampoco, porque es un comportamiento. O sea, a ver, vuelve y juega.
La tos es fisiológica, la tos es patológica, la tos no necesariamente es patológica. La tos puede ser un mecanismo de defensa cuando te estás ahogando, por ejemplo. Claro, súper. Sí, ahí súper. La tos es un mecanismo de defensa para la muerte súbita. Si tú induces tos, el bebé reactiva el diafragma. No es patológica, pero puede estar asociada a una patología. Sí, puede estar asociada a COVID, puede estar asociada a neumonía, puede estar asociada a un montón de cosas. ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, totalmente. Sí, ahora súper. Con el ejemplo mejor. Entonces, no es patológico, no, es un comportamiento. Es que eso es lo que yo no sé cuántas veces en esta cuarentena he repetido esto, Jorge. Yo creo que por ahí, no sé, unas 1000 veces. Pero, Diario, pero, todos los días. pero siempre es importante, depende de quién las diga. Entonces yo te hago repetir porque dice Claudia Restrepo. Y como estamos para romper paradigmas, ¿quién mejor para que vos chutes y metas eso? Y me parece fascinante porque lo voy a decir hasta que se rompa el paradigma. Pero yo les decía el sábado, imagínate que este live del sábado, ahorita lo consulté y tiene como 9050 reproducciones. Y yo lo repetí el sábado y volvían y me preguntaban lo mismo y yo volvía y repetía. Y entonces al final, cuando ya se terminó y estábamos hablando los panelistas, yo les decía, vengan, yo creo que yo de esta cuarentena voy a salir con un apodo que va a decir alias la guacamaya. Repítelo. Pero fíjate que dentro de nuestra formación en odontopediatría siempre nos enseñaron que los desgastes que se dan en los niños era por el acomodo de la mandíbula con el maxilar y la misma cosa con lo que tocaste en algún tiempo, creo que en abril, con el tema de la condrogénesis, en la cual termina en la maduración o el crecimiento, la completud de todas las piezas dentarias y nos venían con esa cantaleta, con esa frase que yo siempre utilizo, que el bruxismo era fisiológico porque era el acomodo de la mandíbula y ese crecimiento, esa maduración permitía que la mandíbula esté de un lado u otro. Por eso te hacía esa pregunta fisiológico. Y conste que varias veces en el webinar se mencionó eso, ¿verdad? Y creo que 3 veces lo repetiste y creo que la cuarta ya, pum, para arriba. Creo que te entendieron la cuarta vez, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí es importante decir lo siguiente. Es muy distinto la acomodación de la mandíbula, la erupción dental al bruxismo. Son dos cosas diferentes. Es decir, cuando están erupcionando los dientes deciduos, y te lo digo, yo tengo un sobrino, mejor dicho, que es en este momento es mi mayor afición. Mi sobrino tiene 10 meses, ¿cierto? Y él le están saliendo los dientes, le están saliendo los molares, los caninos, etcétera. Entonces, todo el tiempo hace esto. Porque está rompiendo las fibras del ligamento, las fibras preontales para poder permitir la erupción dental. Porque además le rasca, y esa es su forma de rascarse. Y porque además está descubriendo que los dientes suenan. Y le encanta, suenan los dientes. ¿Está bruxando? No. Es que el bruxismo es un comportamiento asociado a una alteración en la neurotransmisión de dopamina y de serotonina al día de hoy. Vamos a ver con qué pasa. No, por eso te digo al día de hoy y les decía el sábado, calma, que es que lo que yo les estoy diciendo hoy puede que en 6 meses les diga totalmente lo contrario. Y las personas que trabajamos en investigación sabemos que puede ser así y es válido. Y cuando te hacen preguntas que no sabes, me hicieron una acerca de la tiroides y yo les decía, no sé, no tengo idea. Yo sé que hay una asociación, pero ¿cuál es la asociación? No sé. Esperen que hagamos la investigación, que terminemos la investigación y les cuento. Por eso te digo, al día de hoy sabemos que es una alteración en la neurotransmisión de dopamina y serotonina. Puede que de muchos otros neurotransmisores. Que mi sobrino y los bebés estén explorando
¿tienen por eso una alteración en la neurotransmisión de dopamina y serotonina? No, eso es un proceso, y eso es un proceso que sí puede ser fisiológico. O sea, rascarse las encías porque están saliendo los dientes es fisiológico. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. ahí hay que hacer una diferenciación bien importante. Todo lo que sea sonar los dientes, descubrir la mandíbula, hacer movimientos mandibulares no es bruxismo. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, esa es la primera situación. La segunda es que, porque es que mira, Jorge, si así fuera el cuento, entonces masticar es bruxismo, porque usted está haciendo movimientos mandibulares, Sí. ¿cierto? Eso no es bruxismo. Tenemos que diferenciar muy bien este asunto, porque es que yo a mis alumnos les digo, es que bruxar es un asunto de neurociencia, no es un asunto de rechinar dientes. Como dice la Academia Americana del Sueño, dice triturar los sueños, dice. Triturar los sueños, no, triturar los dientes. Los dientes y los sueños, dice. Entonces, fíjate que hay que hacer ahí hay una diferenciación importante. Hay otra cosa, y es que se necesitan excursiones. A ver, la eminencia articular es plan en los niños hasta cerca de los 9 años. Eso es harina autocostal. Si quieres, después hacemos un live al respecto. Pero como esa eminencia articular está muy plana, las excursiones laterales y las anteroposteriores son muy amplias. Permiten al niño hacer muchos movimientos. ¿Eso es bruxismo? No, eso no es bruxismo. ¿Hay una acomodación de la dentición, de la oclusión, de la mandíbula? Sí. ¿Eso es bruxismo? No. ¿Me entiendes la diferencia? Es una diferencia grande en los conceptos. Sí, ese es el punto importante. Y la estrellita o la bomba que te voy a tirar ahora es impresionante. Las famosas placas o férulas oclusales que pensamos que realmente van a terminar con el bruxismo. Es que hay mucha evidencia en adultos, hay mucha evidencia en niños. Mejor dicho, las placas sí funcionan, para hacerlo fácil. Las placas sí funcionan. Decir que no sería una defecio, pero no para bruxismo. O sea, si la placa quitara el bruxismo, pues nadie usaría una placa más de 6 meses. ¿Para qué? Pero las placas funcionan sobre todo para aliviar la sintomatología de algunos trastornos temporomandibulares, y eso que aquellos asociados a dolor, los intraarticulares. Algunos intraarticulares que están asociados a dolor, que también están asociados a dolor, podríamos hablar que también, pero sobre todo para aliviar sintomatología. La mayoría de los pacientes que nos llegan niños, estoy hablando de la inmensa mayoría, podría decir más de un 80% tienen síntomas. Es más, Jorge, no tienen desgaste. Yo recibo pacientes bruxómanos, te podrás imaginar el volumen de pacientes bruxómanos que recibo. O sea, cualquier cantidad. Más del 80% de mis pacientes con bruxismo no tienen desgaste dental. No lo tienen. Porque si no hay una boca ácida que esté desmineralizada, no tiene por qué haber desgaste dental por bruxismo, por lo que te expliqué al principio. ¿Sí? Entonces, si justificar el uso de una placa, si no hay trastornos temporomandibulares por bruxismo, no hay ninguna razón. Basado en evidencia, no hay ninguna razón. Ninguna. Espérame, prendo esta luz porque ya se me fue la del... Sí, ahí te vemos, ahí súper bien, ahí te vemos bien. Ya se me fue la del... La de mí. Hay una cajita acá y permitimos un ratito, hay unas cuantas preguntitas acá en la cual pregunta ¿qué tipo de bruxismo céntrico o excéntrico considera más agresivo? ¿Qué tipo de qué? ¿Qué tipo de bruxismo, ya sea céntrico o excéntrico, considera más agresivo? ¿A qué se refieren con excéntrico y excéntrico? Céntrico es cuando hay apretamiento, excéntrico cuando el paciente mueva hacia los costados. Bueno, eso no existe. Para empezar, esa terminología no existe. No hay bruxismo céntrico o excéntrico, porque además eso está, ¿cómo lo dijéramos?
Son términos muy de la anatología. Ya. Voy a ser odiosa. Acá dice, ¿qué pasó? Voy a ser odiosa. Sí, sí, sé, sin problema. Por favor, por favor, no me vayan a tirar tomates. La anatología está mandada a recoger. Basada en evidencia, no hay evidencia de que la anatología funcione, o sea, cierta. Digamos que esos eran paradigmas con los que todos crecimos, que desafortunadamente se siguen llevando a cabo y se siguen promoviendo y se siguen enseñando, pero no hay evidencia que lo demuestre. Si tú te vas a la evidencia, la anatología no funciona. Le estamos esperando a la doctora para que se una nuevamente. Ahí ya me la aceptaste. Te cuento que varios natólogos le mataste, así que necesito que por favor me aclares. Te cuento que 3 personas se unieron ya, así que va a tener like por el resto del año. Aclarame por qué Claudia Restrepo Serna no está a favor de la escuela natológica. No, Jorge, es que a mí no me gusta el está a favor o el no está a favor. Ah, bueno. Soy Perdón. investigadora, yo investigo. Sí. O sea, aquí, por eso te digo, Claudia, tú estás a favor de la señalización genética del bruxismo. Hace 3 años en la Universidad Javeriana, 3 años sería, 3 años, sí, fue en 2017. Es que tengo ahora con la jóvenes. Aquí está este escándalo de mis gatos. Mira que hace 3 años me invitaron a dictar un congreso en la Universidad Javeriana, aquí mismo en mi país, en Bogotá, y me preguntaron por la señalización genética. Doctora, ¿usted está de acuerdo? Y en ese momento les dije, no hay evidencia. Yo no puedo decirles que sí o que no, porque no hay evidencia. La misma historia pasa en este momento. Si hoy me preguntan, Claudia, ¿hay señalización genética para el bruxismo? Sí la hay. Y los estudios son ¡wow! Son maravillosos. La calidad es impresionante. Sí hay señalización genética. ¿De cuáles neurotransmisores? Hoy sabemos de dopamina y serotonina. Pero puede que, Jorge, nos volvamos a reunir en un año y yo te diga, Jorge, mira, no, el glutamato, te puedo decir muchos otros. Entonces yo soy investigadora. Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de la natología. No. A mí me enseñaron la natología, funcioné con natología. Me acuerdo que el libro incluso es de un autor colombiano y un argentino. Bueno, en fin, maravilloso, no hay evidencia. No es en el libro, es en investigaciones. No hay evidencia. Si quieren crearla, perfecto, y nos sentamos y conversamos al respecto. Pero hoy, si yo hablara de natología y de oclusiones que solo funcionan cuando están perfectas, yo tendría que dejar de lado la adaptación. Y no. Muchos sistemas se adaptan sin necesidad de que hagamos mayor cosa. Pacientes clase 2, pacientes clase 3, y no te hacen un trastorno temporomandibular, y tampoco, ¿sabes cuándo te lo hacen? Cuando están en presencia de cortisol. Se bajan los mecanismos de defensa, se rompen los mecanismos de defensa y te hace daño. El paciente te hace un daño, ¿cierto? Pero mientras haya procesos de adaptación adecuados, no hay ningún problema, y el paciente puede ser clase 3, con mordida cruzada, todo lo que usted quiera, y no le hace trastorno temporomandibular. Un paciente clase 2 le hace el trastorno por una obstrucción respiratoria, pero no por la oclusión. De hecho hay así, y te la mando enseguida si quieres. Y a todo el que me... Sí, envíame. De investigaciones que muestran que la oclusión no está relacionada con bruxismo, ni del sueño, ni de vigilia. Y para que me tiren más tomates, no tiene que ver con los trastornos temporomandibulares. Ups. Y yo trabajo en Inform. ¿Saben qué es Inform? Inform es el consorcio que trabaja
trabajamos en medición de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial a nivel mundial. Somos 52 investigadores. No hay evidencia. No la hay. No la hay, no. Mira sí que... la hay, pero mostrando que no tiene nada que ver la oclusión Ya. con los trastornos temporomandibulares. Ni el bruxismo con la oclusión. Toda la evidencia que quieran y bien hecha. Fíjate que te puedo citar 3 personas, o que son Anika Isber, Botino, que Mira, hablan de eso. Te voy a decir de estos. Sí. No sé si te diste cuenta que hubo un congreso virtual el mes pasado. Ay, madre, esto sería junio, julio, no sé. De Daniel Manfredini. Yo soy muy amiga de Daniel, trabajo muchísimo con él. Bueno, en fin. El doctor Manfredini hizo un congreso donde estaba Luca Guarder, estaba Michael Curtis, estaba la crema y nata. Y entre uno de los conferencistas era el doctor Okeson. ¿Ok? Y entonces pasó esto. Le hicieron esta pregunta, porque es que no falta. Todos los que trabajamos en bruxismo y en ATM, esto es diario, no la hacen. Es que es como con firma y sello. Y entonces dice el doctor Okeson, lo que les acabo de contestar es igualito. A la luz de hoy, a la evidencia de hoy, el bruxismo es un comportamiento y no tiene que ver con la oclusión. Y dijo él, who likes, okay, who don't like, okay, it's what it is, dijo él. ¿Y sí? Es así, porque eso es a la luz de la evidencia de hoy. Si en un año me preguntan y hay evidencia contundente, buena, de buena calidad, bien construida, yo no tengo problema en decirles, ¿saben qué? Hace un año, ¿se acuerdan que con Jorge Pino les dije que la mordida cruzada podía tener un sistema de adaptación y no tener ningún problema temporomandibular y nuestra relación con bruxismo? No, pues imagínense que salió esta investigación que muestra que si yo no tengo problema con eso. No nos casamos ni con lo uno ni con lo otro. Nos casamos con la evidencia. Y a la evidencia de hoy, la anatología no tiene sustento respecto al bruxismo ni a los desórdenes temporomandibulares. Así es. Pero sí tiene... Mucha evidencia al contrario. Mucha. Pero sí tiene evidencia, como estabas remarcando, a la postura con dolores en las cervicales, que lo habías apuntado también. La postura corporal y la postura cervical y la postura de la cabeza, no la postura de los músculos, que es una consecuencia. Pero esa pregunta también me la hicieron el sábado, me dijeron, ¿cuál postura? ¿La de los músculos? Porque la de los músculos... Cervicalgia. No. O sea... Sí, claro, toda la evidencia del mundo tiene. Nosotros tenemos 2 estudios, incluso yo solo tengo 2 estudios que he hecho yo en adultos, solo tengo 2. El resto todos son en niños y adolescentes. En niños sobre todo, también solo tengo 2 en adolescentes. Que sumados esos dan 4. De resto todos son en niños. Y tanto en adultos como en niños nosotros evaluamos la postura de la cabeza y la postura cervical. Y encontramos que los pacientes con bruxismo tienen una postura más anterior de la cabeza, o sea, esta. Más anterior. Y en esa posición anterior de la cabeza hay una obstrucción mecánica independiente de que la fosa adenoidea esté grande o pequeña, o sea, con adenoides grandes o pequeñas, que el espacio sea grande o pequeño. Hay una obstrucción mecánica porque, digamos, la vía aérea es así y si tú pones esta postura, la vía aérea se oblitera. Esa chica. Muchas veces incluso hicimos otra investigación. Cuando encontramos esa postura, hicimos otra investigación. Y en esa investigación, cuando los pacientes corregían la postura, mejoraban, disminuían los signos y síntomas de bruxismo en sueño. Maravilloso. Y esa postura la podemos corregir muchas veces, perdón Jorge que te interrumpa, solo con higiene postural. Ni siquiera hay que hacer intervención de fisioterapia. Higiene postural, eso por ejemplo no tenía apuntado. Recién el sábado me apunté acá. Higiene postural. Hablaste también de disquinesia mandibular. ¿Me puedes dar un poco de luz con eso? ¿De qué?
los pacientes bruxómanos con disquinesias mandibulares, pacientes con Parkinson, síndrome de Rett, capaz. Cuando son pacientes mayores, pero es porque tienen una alteración dopaminérgica que está muy asociada a alteraciones, incluso muchas veces daño permanente en la sustancia nigra, que es donde se metaboliza la dopamina. Entonces, esos pacientes, como efecto secundario, presentan bruxismo y muchas de sus disquinesias, o sea, de sus trastornos de movimiento, están asociados a bruxismo. Pero es por la alteración en la dopamina. Súper. Si yo te dijera de repente y suspiro en realidad porque hay mucho que aprender todavía y no quedarse en esa burbuja de lo que aprendimos en la facultad. ¿Cómo le tratás a un paciente que bruxa? Mira, yo hace muchos años, muchísimos, que no estaba dictando cursos de pregrado. Te estoy hablando unos 12 años. Estoy en maestría, en posgrado en ontopediatría y en doctorado. Pero no estaba en pregrado. Por la pandemia, porque ya no tienen, pues solamente van unos muy pocos días a clínica, etcétera, etcétera. Pues me llamó el decano de mi facultad y me dijo, yo necesito que tú me dictes este curso, como sea, se llama diagnóstico cráneo-mandibular. Y entonces ahí vemos postura, respiración, bruxismo del sueño, bruxismo de vigilia. ¡Ay, ya Lucas, aquí estás! ¡Ay, tan lindo! Vea, ahí está uno de mis alumnos. Entonces, estamos viendo respiración, postura. ¡Ay, mira! Están varios de mis estudiantes. ¡Qué lindo! Está bien. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, nos vemos el miércoles. ¡Paren bolas! ¡Ojo, pues! Entonces, mira, estamos viendo respiración, trastornos del sueño, trastornos respiratorios, bruxismo de vigilia, bruxismo del sueño, trastornos de temporomandibulares intraarticulares y trastornos temporomandibulares de dolor. Y yo les digo mucho a ellos, jóvenes, ¿en qué momento entró la boca caminando que yo no me di cuenta? Mira, son estudiantes de séptimo semestre. Si a esa edad, en ese momento, nosotros los sacamos de este engrama cerebral que nosotros tenemos aquí de oclusión, placas, natología, vamos a tener posibilidades distintas para que viramos diagnósticos y seres integrales. Eso es muy importante, muy importante. Porque mira, medicación. Necesitamos tiempo para salir de la burbuja. Sí, totalmente. Y la medicación, que es un tema, un abordaje bastante complicado también, que es cómo le medicamos o cómo le inducimos o le preguntamos al neurólogo qué tipo de medicación va a usar y qué tipo de consecuencias va a producir. Mira, yo creo que nosotros tenemos que empezar a sentirnos valiosos. ¿Me entiendes? O sea, si tú llamas, mira lo que tú me estás preguntando, ¿cómo llamamos al neurólogo? ¿Cómo así? Igual que él nos llama a nosotros a decirnos que le pongamos placa al paciente. ¿Por qué? Entonces, porque él dice que le pongas placa, ¿tú le vas a poner la placa? No, tú tienes que hacer un diagnóstico adecuado, tienes que tener todas las herramientas para poderle decir al neurólogo, doctor, mire, es que si usted le da una medicación dopaminérgica en la noche, el paciente va a tener unos aumentos de pico de dopamina que muy probablemente van a inhibir la melatonina y ese paciente va a hacer bruxismo. ¿De qué forma pudiéramos regular? Tú no estás poniendo en cuestión su tratamiento. Simplemente te estás poniendo de acuerdo porque somos dos terapeutas, ¿me entiendes? Entonces yo llamo mucho y me llaman mucho los psiquiatras y los neurólogos de mis pacientes, por ejemplo los niños que tienen trastorno de hiperactividad y déficit de atención,
que en muchos casos están medicados y me dicen, el paciente está usando, Claudia, ¿qué hacemos? De hecho, por el nivel de comunicación que tienes que tener con esos profesionales, con los papás y con los pacientes, pues me he vuelto un centro de referencia para que me puedan consultar a decir, me está haciendo bruxismo, ¿qué hacemos? Y el que hacemos es, doctor, está haciendo bruxismo porque la medicación está así, 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 el sueño está haciendo esto, esto y esto. Qué bueno que pudiéramos cambiar la hora de la dosis. Tú no estás cuestionando su tratamiento, estás siendo parte del tratamiento del paciente, que tenemos que empezar a trabajar en equipo. No nos podemos seguir trabajando, no podemos seguir trabajando solos. ¿Me entiendes? Súper, súper. ¿Y cómo trabajan con el tema de la postura corporal? Hacemos higiene postural. Sí. Hacemos higiene postural, enseñamos higiene postural. Le decimos al paciente cómo debe sentar. Primero hacemos un análisis diagnóstico, o sea, cuando vemos que el paciente tiene síntomas de bruxismo, hacemos un análisis postural, sagital y de frontal. Y le decimos al paciente, pues, de acuerdo al análisis que presenta, y con base en eso establecemos una higiene postural, que puede ser para dormir, para estudiar, para el uso de pantallas, pues una serie de instrucciones, de consejos basados en evidencia para decirle cómo debe organizar el puesto de trabajo del niño. Pues yo me estoy enfocada más en niños, pero pues ahora me toca estudiar adultos por mis estudiantes también, pero las normas no cambian mucho a cómo debe ser el sitio de trabajo de los adultos y los niños, cómo deben usar las pantallas, cómo deben evitar la postura de esternocleidomastoideo y cervicales superiores para el uso de pantallas, que esto es como con contractura, como si ustedes le estuvieran ordenando decir no me importa, no me importa, no me importa. Y hacemos esa higiene postural para el sueño, para los espacios de trabajo y para el uso de pantallas. Básicamente esas tres. Si no vemos que haya una mejoría importante, pero esto aunado al azúcar, al tiempo de uso de pantallas, a las redes sociales, etcétera, a todo lo que hemos venido hablando, a mirar si el paciente tiene obstrucción respiratoria o no, saberla medir en la radiografía. Si vemos que el paciente no mejora y que el origen del no mejora es la postura, empezamos a hacer trabajo interdisciplinario con fisioterapia. Fisioterapia. Sí. Acá estaban preguntando el uso de las pantallas, de acuerdo a la edad, ¿cuánto es el guarismo, la cifra que ustedes utilizan o que sería necesario entender como padres y como profesionales de salud, verdad? La reglamentación de la Academia Americana de Medicina del Sueño es, antes de los 2 años, nada de pantallas, ni una sola pantalla. Entre los 2 y los 4 años, máximo media hora. Entre los 5 años y los 10 años, máximo 1 hora. Y de los 10 años a los 13 años, 90 minutos. Y de ahí en adelante, nunca más de 3 horas. Estoy hablando de pantallas recreativas, porque ahora me van a decir, ay, no, el niño estudia, está en homeschool y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no sé qué. No estoy hablando del tipo de pantallas académicos, sino del que estimula dopamina y serotonina. Y sí o sí, nunca 2 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir. No. Esa parte ya hacer. Bueno, ahí no solamente es por el uso de la pantalla, sino por el tipo de luz, porque cambia la segregación de melatonina. Y con relación a la dieta, el tema de las colaciones. ¿Qué son las colaciones, Jorge, por Dios? Las colaciones son los alimentos que nosotros consumimos fuera del almuerzo o la cena, ¿verdad? Antes de dormir. Acá se duerme mucho la siesta también, igual que los japoneses. Le decimos media mañana y algo. La media mañana, media tarde. Media mañana y algo es a mitad de la tarde. ¿Qué pasa con eso? Pero a ver, después de cenar, muchas las veces hay gente que se queda mucho tiempo enfrente al monitor viendo películas y genera otra vez un ritmo necesario de comer algo. Entonces sí o sí picotea alguna que otras comidas. Entonces esas comidas las decimos colaciones. Tiene mayor riesgo de reflujo, pero no en la mañana, sí. No en el de mediodía, no en el de la mitad de la mañana y en el de la tarde,
sino en el de después. Hablo de noche. En el de Hablo la cena hay mayor antes de dormir. hay mayor riesgo de reflujo gastroesofágico por la simple posición, porque el metabolismo es distinto. O sea, no necesariamente 2 horas antes de dormir es una regla, aparte de las pantallas, el tema también de las comidas. Entonces, nunca. Después de la cena, 2 horas esperar y después dormir. Pues ¿Así? yo no sería tan estricta con los tiempos así, pero como que no esté cerca del momento en que te vas a acostar. Sobre todo ok. a acostar. ¿Y qué otro punto tenemos que tener en cuenta con relación a higiene de sueño? Hablamos de dieta, hablamos de pantalla, El tiempo que el postura. paciente va a dormir. El tiempo que el paciente Claro, el va a dormir tiempo. es absolutamente indispensable. El tiempo de sueño es clave. Y también es absolutamente clave cuánta agua tomas durante el día, porque la boca Mi nunca amor. debe estar seca. Y si la boca está seca de noche, y sobre todo si el paciente es respirador bucal o tiene de todo esto que hemos venido hablando de obstrucciones respiratorias, en fin, es bien importante que tengamos en cuenta que en la vía aérea nunca debe estar seca. Si la vía aérea está seca, se produce alteraciones en la serotonina y en la dopamina para humidificarla. Y ese solo hecho tiene como efecto secundario la aparición de bruxismo. Entonces hay que mantener al paciente hidratado. Y favorecer su respiración nasal, no su respiración oral. Incluso ahora estoy trabajando con una gran investigadora, pues, pero es que yo no puedo creer la cantidad de casos que esta mujer tiene. Se llama Sandra Khan, es mexicana. Y con Sandra estamos trabajando en un proyecto muy lindo para enseñarle a los niños, así como los pediatras enseñan a comer tal cosa, en fin, como la puericultura de la que hablamos, incluir en esa puericultura la postura, la masticación y la respiración. Porque a los niños, si les enseñamos antes de los 3 años a masticar, a tener una buena postura y a respirar bien, van a tener un desarrollo craneofacial que es, mira, Sandra tiene más de 5.000 casos. Ya. Con su protocolo, que es esto, enseñar a masticar, a comer, a masticar, a respirar y a tener una buena postura. Es una cosa fascinante y se llama pues ella tiene como más de 5.000 casos y yo estoy usando su protocolo en este momento y es una cosa, no, es el antes y el después. Es una cosa impresionante. Acá preguntan, en caso de pacientes con síndrome respirador bucal, ellos tienen que tener mayor cantidad de agua de la convencional, y la misma persona hizo una pregunta, ¿cuánto de agua tiene que consumir una persona? ¿En qué está relacionado? Hablamos depende de la edad. Los adultos 2 litros al día, deberíamos consumir 2 litros al día. Los niños más o menos entre los 6 años y los 12 años deben consumir 1,5 litros. Durante la adolescencia 1,75 y por debajo de no es que no recuerdo la cifra exacta, 5 o 6 años. Sí. Entonces entre los 5 y 6 años deben consumir por lo menos 0,75 litros al día de agua, no de jugos, no de agua, porque en realidad el agua es la única que hidrata, el resto no hidrata. Pues, solo a modo de comentario, porque si estás hablando con un paraguayo, no podés no dejar de aprender esta palabra. Nosotros acá tomamos mucho una bebida que se llama tereré, que es un mate frío, ¿sí? Y es igual que el mate en Argentina, pero es como una dicotomía que nosotros la tomamos en frío. Entonces la mayoría de las personas piensan que por tomar mucho tereré, agua fría, entonces se están hidratando. Pero al tomar de repente el tereré, lo que está haciendo de alguna u otra forma es no hidratarse, porque se va mucho al baño. Exactamente, porque se es igual que diurético, es igual que usted con el café.
nosotros acá sí o sí tomamos mucho mate, mucho tereré, entonces sí o sí es muy diurético, ¿verdad? Esa es la palabra técnica, diurético. Exactamente. Doc, acá hay una preguntita, no quiero dejarte ir sin esto. Hay un paciente infante con caninos deciduos puntiagudos. ¿Requieren ajuste o cómo hacemos para favorecer eso? En pacientes que tienen caninos muy prominentes. Enséñale a masticar. Ese paciente no está masticando bien. Sí, y no está masticando las consistencias que son. Tú puedes desgastar los caninos, pero eso no te va a resolver el problema porque las excursiones laterales se favorecen es con la masticación, no solamente con el desgaste dental. Tú puedes resolver mordidas cruzadas, en fin, incluso haciendo unos desgastes selectivos, que si el paciente mastica bien, si hace una buena función, si tiene excursiones laterales adecuadas, pues en esos casos el paciente va a poder llegar a tener, digamos, una buena expansión, pero el desgaste normal de los dientes se da con la masticación. Tú no puedes pretender en el consultorio generar el desgaste fisiológico, más bien enséñale a masticar. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Yo hago terapia masticatoria, así se llama, mi consulta, mi secretaria cobra terapia masticatoria. Y ahora yo hago, incluso publiqué hace poco que estaba haciendo una terapia masticatoria. Y lo primero es enseñarle a ubicar la lengua al paciente. Por ejemplo, no sabemos ubicar la lengua. Para empezar. Súper. Algo que quedó en el tintero y quisiera agregar, porque tu opinión es muy, pero muy importante. Cuéntame. ¿Hay algo que quieras agregar? Te pregunto. Yo. Aquí veo que mis estudiantes le están preguntando si se hace meloplastia en los cúspides del canino. Sí la puedes hacer, puede ser parte de la terapia, en fin, digamos que es una técnica de ortopedia funcional, pero hay que enseñarle a masticar al paciente, porque si no, eso no sirve para nada. Si el paciente no sabe hacer excursiones laterales, desgastar las cúspides no sirve para nada. Le tienes que enseñar a ubicar la lengua, le tienes que enseñar a respirar bien, mirar que pueda respirar bien, porque ningún paciente respira bien si tiene una obstrucción respiratoria. Así de sencillo. Entonces hay que enseñarle a respirar bien, hay que enseñarle a masticar bien, hay que enseñarle a ubicar bien la lengua, hay que enseñarle a deglutir bien. Y yo hago todo eso antes de hacer desgaste de cúspides. Si después de todo eso veo que hay una obstrucción y que el paciente anatómicamente no puede hacer los desplazamientos, pues hago el desgaste. Pero si no, no. Acá dice el paciente. Para parecer así de descrestador. Se puede. Acá dice otro colega, dice, en pacientes respiradores bucales, para evitar la resequedad se pueden utilizar humidificadores, dicen. Sí, pero tú tienes que ver por qué el paciente necesita, pues, porque el paciente está respirando por la boca. Es que el humidificador no va a hacer que el paciente respire por la nariz. Tienes que ir al origen del problema. Siempre hay que ir Súper. hasta que se... Sí, exactamente. Sí. Dicen, entonces el masticar es como todo el proceso. Ve, estos me están sacando el seminario que tienen que estudiar, me lo están sacando aquí, ¿sí ves? Jorge. ¿Qué tal? Acá ya te están tirando todas las preguntas que quieren para tu clase, ¿Qué están haciendo? Y hacer consciente, muy inteligentes, me parece muy buena herramienta. Y hacerlo consciente hasta que se vuelva algo inconsciente. Exactamente, tal cual. Eso es lo que hay que hacer, pero tienes que saber hacerlo. O sea, hay que enseñarle al paciente a hacer una terapia para eso. Y no es la terapia respiratoria del paciente que está congestionado, es enseñarle a usar su función normal. Exactamente. Súper. Eso, ¿la terapia respiratoria hace el odontólogo, haces vos o hace un fonoaudiólogo? No, es que hay una terapia masticatoria que no hace el fonoaudiólogo. La hacemos nosotros. ¿Quién sabe cómo? No, respiración. No, respiración te pregunto. También es que una cosa es que el paciente necesita una terapia respiratoria porque no puede respirar y otra que no sepa ubicar la lengua para respirar.
y otra que no sepa masticar para poder respirar bien, y otra es que tenga los músculos hipotónicos y por eso no puede respirar bien. ¿Me entienden? Si yo encuentro en una panorámica que el paciente tiene una obstrucción respiratoria porque tiene hipertrofia de cornetes, a ver, pues claramente eso no lo voy a resolver yo en consulta. Tengo que remitir el paciente y trabajar en conjunto. Si yo veo que el paciente tiene 90% de obstrucción de la vía, de la cavidad adenoidea, de la nasofaringe y la orofaringe por adenoides, o veo que tiene un Malampati 4, pues claramente eso yo no lo voy a resolver en el consultorio, ¿cierto? Si el paciente tiene una falta de movilidad velofaríngea, lo tengo que remitir. Pero si el paciente no ubica bien la lengua, usted va a remitir un paciente que no ubica bien la lengua. Entonces, ¿cuál es su papel en la odontología? Explíqueme. Pues, sí. A ver, un paciente que no ubica bien la lengua, ¿eso está a cargo de quién? ¿Mío? Nosotros. Pues claro. Un paciente que tiene una hipotonía de músculos masticatorios, ¿ese papel es de quién? ¿Mío? Nosotros. ¿Cierto? Total. Tenemos que reaprender bastante. Preferible sin aparatos en boca. Cada paciente es un mundo. A veces necesitas aparatos, pero a veces no. Un paciente que tú coges debajo de 3 años, te llega el paciente, está respirando mal, está masticando mal, y tú le enseñas a respirar y a masticar. Mira, yo he sacado pacientes, tengo un caso divino de una de mis grandes amigas, de Erika Schutman, y sus 3 hijos masticaban mal, y uno de ellos no dormía. Y no han necesitado ni un solo aparato. Con enseñarles a masticar, a dormir y a respirar, tuvieron. Pero a veces nos llegan más grandes y ya sí necesitas usar aparatos para reentrenar, pero no es siempre. Hace poco tuvimos un niño de 11 años, muy amigo de uno de mis hijos, con un trastorno masticatorio tenaz, y ahí lo tenemos masticando, y tiene 11 años. Depende, cada caso es un mundo. No podemos despedirnos sin hablar en esta semana, que es Semana de la Lactancia Materna. ¿Escuchaste o leíste algo de Óscar Padrós, que es un español ortodoncista, en la cual comentaba que pacientes lactantes producían bruxismo? Al contrario, basado en evidencia. Es que a mí no me digan que fulano dijo, que sultanito habló, que Perencejo opinó. No, ¿dónde está la evidencia? A ver, Jorge, es que es muy riesgoso. Cuando tú te vuelves algo así como un referente, lo voy a poner entre comillas porque me parece odiosa el término, pero cuando tú te vuelves un referente y empiezas a decir cosas que no tienes evidencia, eso es un riesgo muy alto. Eso es como cuando, como aquí yo no sé en Paraguay, pero aquí hay cualquier cantidad de mamás blogueras. Y entonces usted se pone a seguir la mamá bloguera, y si la mamá bloguera dice que a partir de mañana le va a dar, no sé, mecato, nosotros le decimos mecato como a las cosas de paquete, todo esto de Frito-Lay y en fin. Eso, los snacks, mi amor, gracias, tienes toda la razón. Como estos snacks de paquete que tienen tartacina. Entonces, si esa mamá puede decir que la tartacina es buena y tiene 15,000 seguidores, o no sé, 1 millón de seguidores. Los influencers. Entonces, ¿todos a comer tartacina? No. O sea, seamos responsables con la información. La lactancia no genera bruxismo, pero Dios mío bendito. Pues, ¿cómo? Puedes creer, eso leí en un libro. Sí, la lactancia lo que hace es favorecer el tono muscular de los músculos masticatorios y periorales. Lo que hace es enseñar una adecuada postura de la lengua, porque para poder ascender y poder hacer el escurrimiento de la glándula mamaria, tiene que ascender la lengua. Contrario al tetero, no sé cómo le dicen ustedes, donde hay que descender, donde la lengua se mantiene abajo. En la lactancia tiene que hacer peristaltismo. Tienes que hacer peristaltismo en el paladar para poder hacer la succión. Además promueve las excursiones laterales de la articulación temporomandibular, o sea, la lactancia nada más lejano de la realidad, porque mira,
El bruxismo está asociado a obstrucción respiratoria, que la lactancia la previene. Es uno de tantos factores, no es el único, pero es uno de tantos y la previene. La lactancia está asociada a adecuado desarrollo de la musculatura masticatoria, que la lactancia la promueve. El bruxismo está asociado también a una, digamos, falta de vínculo, ansiedad, Apego. Y la lactancia promueve el apego, el vínculo, las emociones saludables, o sea, nada más lejano de la realidad. Mejor dicho, se lo digo en la cara si quiere. Mejor, nada más lejano de la realidad. Es imposible algo más lejano de la realidad. La lactancia es lo mejor para prevenir bruxismo, mejor dicho. Sí, así vamos a decirlo. Jorge, Sí. yo te voy a tener que Súper. dejar porque aquí la hora de la cena es... Súper, brutal. Bueno, Doc, un placer, gracias por el like. Creo que tuvimos 51 personas que estaban haciendo, siguen haciendo muchas preguntas. Te pueden hacer. Más. A ver. Acá hay una que dice: cuando hay que expandir maxilar, existen opciones que no afecten la correcta, dice. También los podríamos hacer nosotros. No, trastornos del lenguaje, depende por qué se dan. Si el paciente no está, por ejemplo, no está masticando bien y por eso tiene una dislalia, muchas veces no es que nosotros vamos a resolver el trastorno del lenguaje, sino... No, acá dice, doctora, acá dice, ¿cuándo hay que expandir los maxilares? Dice. Espérame. Es que voy en unas que están antes. Entonces, si uno favorece una adecuada postura de la lengua, muchas veces el paciente con esa buena postura de la lengua es capaz de articular los sonidos adecuadamente. Entonces, resolvemos. Acuérdense que estos son unos procesos inductivos. Yo lacto, después mastico, y cuando aprendo a masticar, hablo. Cuando hago una buena habla, leo y después escribo, ¿cierto? Esos son como procesos inductivos. Nos hemos encontrado niños con trastornos de lectoescritura que cuando nos devolvemos no mastican. Y el solo hecho de ponerlos a masticar, como que les dispara la lectoescritura. Es fascinante. Ok, súper. Gracias, doctora. Espérame, ¿qué me decías de la expansión? Bueno, porque acá no quiero tener problemas después. ¿Qué decía de la expansión? No lo veo. Decía acá Luciño 02, decía, cuando hay que expandir el maxilar, tienen opciones que no afectan la correcta posición lingual, dice. Lo que pasa es que la expansión del maxilar tiene que estar acompañada posteriormente de una terapia para la ubicación de la lengua y para la deglución. Y la expansión maxilar nunca debería durar más de 6 meses, entre el periodo activo y el de retención. Después, si haces un buen acompañamiento de la función muscular, ese paciente muy fácil aprende a hacer su postura de la lengua. Bueno, yo creo que quedaron todas contestadas. Sí, doctores, el miércoles nos vemos por la mañana, mis estudiantes. Mejor dicho, eso me gusta que estén tan entusiasmados. Eso me gusta. Le mantener la motivación. Maravilloso, ¿cierto? Bueno, Jorge. Súper, ojalá que te podamos tener alguna vez aquí. Sería un honor. Sí. Ay, ojalá, qué rico. Sería fantástico. Mil gracias por un la abrazo, invitación. doctora. Mil gracias a todos por estar en el live. ¿Quedó grabado el primero o no? Tengo a alguien de soporte técnico que está grabando. Creo que no se pudo grabar porque bajó totalmente y no me permitió. Pero vamos a editar y te voy a enviar, no te voy a preocupar. Bueno, y graba para que quede esta parte. Sí, grabo. Sí, bueno, sí, súper. Gracias, doctora. Okay. Un abrazo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias a todos.